Paul Cifuentes ya está con nosotros en el Jipao y con esa clase que ya cada martes estamos institucionalizando porque queremos seguir aprendiendo sobre el lenguaje, queremos seguir enamorándonos de nuestro idioma y por eso a esta hora le damos la bienvenida. Profe, como siempre es un gusto tenerlo montado acá en el Jipao y con todo eso que usted sabe y que vamos a compartir con nuestros televidentes. Bienvenido, profe. Doctor, ¿cómo va todo? Súper bien, profe. Aquí hola, profe, ¿qué montando. más? Qué rico saludarlo. Voy a dejar de compartir pantalla Hoy verme. también nos va a corchar como siempre, hoy nos va a tirar suavecito. Bueno, hoy toca castigar a Gisela, dijo que se iba a comer el buñuelo sola, pero está castigada, ¿no? No se le puede dar buñuelo. Porque No se le puede dar buñuelo. Profe, estaba en Por gerencia. evadirse. Estaba en gerencia. Profe, No hoy, sé, no me consta. hoy nuestro tema del día es el lenguaje braille. Muchos lo hemos escuchado hablar, pero no sabemos ni para qué sirve, ni cómo se maneja. Y pues aquí está nuestro especialista, el profe Paul, que nos va a enseñar sobre este tema. Bueno, no es que ese sea el único tema del día, es una de las consultas que nos hicieron. Hoy vamos a hablar de consultas, diferentes consultas lingüísticas que nos hicieron, que nos venían haciendo durante las semanas anteriores, pero no habíamos tenido tiempo suficiente para responderle a nuestros televidentes, a los internautas, a quienes nos siguen en redes sociales. Entonces, por esa razón, vamos hoy a concentrarnos en esas consultas para no quedarles mal y también de nuevo, pues motivemos a quienes nos están viendo para que hagan sus consultas. Podemos aquí traer algunas discusiones interesantes al Jipao. Claro que sí. Entonces, ya saben, pueden hacer nuestras consultas al correo del profepol@linguaf.com. Y bueno, la primera consulta que ya habíamos atendido hace un par de semanas, que incluso hicimos quiz, ¿cierto? Fue sobre la diferencia entre haber y, ¿cierto? Haber del verbo, que significa existencia, presencia de algo, ¿cierto? Y la preposición a y ver, ¿cierto? Esta no la vamos a trabajar acá, igual ustedes habían sido protagonistas en esa explicación, por ahí salieron y todo. Y teníamos esta otra consulta ya hace también un buen ratico sobre el uso del signo de interrogación. Nos pregunta Juan Carlos Almanza, un colega, compañero si no me equivoco, ¿no? Él hizo la pregunta en nuestra página de Facebook. Yo creo que es un compañero que estudió conmigo hace unos buenos años. Dice, tengo una duda sobre el creciente uso de preguntas en español sin signo de interrogación al inicio. ¿Se verá una interferencia del inglés? ¿Será ignorancia de cómo ubicar el signo en los celulares? ¿Será economía lingüística o será simple pereza? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo digo que es pura economía lingüística. Economía lingüística, sí. Me gustó ese no término. naranja, lingüística. Economía lingüística, no naranja. Bueno, vamos a ver entonces, a ver si podemos responder a esta pregunta. Primero, pues tenemos que decir que la convención vigente en español es abrir y cerrar, se abre y se cierra, principalmente en los textos formales. En la lectura en voz alta, pues nos sirve para hacer una entonación interrogativa desde el principio. Cuando las preguntas son muy largas y no nos damos cuenta de que efectivamente esos son, pues nos va a servir esa entonación interrogativa. Hay un texto muy interesante que los curiosos pueden estudiar en inglés, a pesar de que sobre el español el texto está escrito en inglés, que se llama Attitudes and Emotions Through Written Test, The Case of Spanish Internet Chat Rooms. Allí pueden ver pues una investigación científica bien interesante sobre cómo funcionan las convenciones y otros fenómenos en las salas de chat en español. Ahí está el enlace, igual pueden, si están viendo desde su celular o desde el televisor, les decía, le toman foto, le toman pantallazo, si quieren buscar este detalle, o nos pueden preguntar internamente cómo consultar la fuente de información. El caso es que los signos de interrogación son un indicador útil en español, en la medida que, a diferencia del inglés, por ejemplo, no alteramos el orden de las palabras en las preguntas, ¿cierto? En inglés, por ejemplo, dicen you are Colombian o are you Colombian, y con esa inversión del orden de las palabras ya se dan cuenta los hablantes del inglés, por ejemplo, Que es una pregunta. que es una pregunta, pero nosotros en español no tenemos esa posibilidad, normalmente no cambiamos el orden de las palabras. Bueno, hay unos fenómenos, por ejemplo, en el Caribe, que por influencia del inglés no dicen tú qué piensas, sino qué tú piensas. Creo que de eso habíamos hablado la vez pasada, pero en general no hacemos eso en español y por eso pues es útil esa convención de abrir y cerrar los signos de interrogación. Pero, profe, con respecto a eso, usted nos dice, de pronto sería necesario, sería bueno, pero en el caso de que no se utilice, ¿está mal? Ya vamos para allá. Ay, pero Entonces, bueno,
en la informalidad del inglés, de todas formas, también sucede que no se utiliza esa inversión de palabras, ¿no? Hay que aclarar eso, ¿no? Algunas personas dicen simplemente, "You are Colombian", como con esa entonación de pregunta y no invierten. Pero bueno, eso es otro asunto, no vamos a hablar del inglés con detalle. ¿Qué sucede? ¿Por qué en algunos contextos no se abre y se cierra? En los chats, en escenarios informales, las convenciones son menos estrictas o se generan otras convenciones nuevas, ¿cierto? Por ejemplo, con los emoticones, con los stickers, con ese tipo de cosas, se tienden a generar convenciones nuevas que cambian la forma de comunicación, pero y que además dan a entender nuevos mensajes y ese tipo de cosas. El punto central es, correcto o incorrecto, recuerden que ayer de hecho lo comentaba con algún compañero que decía que nos habíamos vuelto muy prescriptivistas, y yo siempre he dicho en este programa, no somos prescriptivistas, describimos los fenómenos y ya cada quien decide. ¿Qué sucede? En el lenguaje formal sí hay que hacerlo, sí hay que abrir y cerrar los signos de interrogación. En el lenguaje informal pues ya cada quien decide qué hace, lo importante es que quede claro, ¿cierto? Puede haber riesgos en la medida en que se puede malinterpretar. Entonces, si yo estoy hablando con la familia, con los amigos, no hay tanto problema. Si ya es con el jefe, con los clientes, en situaciones que implican riesgos por malos entendidos, pues mejor abrimos y cerramos. No tiene consecuencias graves en lo estructural. Por eso ponemos aquí al Chapulín Colorado, que no panda el cúnico, decía él. A veces nos estresamos demasiado por eso. No, terrible, se va a acabar el español porque no se abrió y se cerró el signo de interrogación. Pues no tiene consecuencias graves. Hay que ver si incluso en la evolución del español la convención de abrir el signo de interrogación deja de ser relevante y se pierde. Hemos perdido muchísimas convenciones en el español. Muchas palabras que se escribían con H, por ejemplo, ya no se escriben con H. O tienen las dos grafías. La palabra armonía, por ejemplo, se escribía con H y ya casi nadie la escribe con H. Y no pasó nada, no se acabó el español, no hubo una tragedia. Entonces aquí podría suceder lo mismo. Algunas convenciones simplemente van perdiendo vigencia. Y bueno, pues si la convención pierde vigencia no pasa nada, insisto, hay que adaptarse a esos fenómenos. Por ahora la convención es estricta en ese sentido, digamos en los textos formales, se abre y se cierra. Sobre la distribución de los símbolos en los teclados de los celulares, pues sucede que en muchas ocasiones viene el teclado en inglés o el teclado no tiene los dos signos y por eso a algunas personas les cuesta poner el signo, ¿cierto? Porque no saben dónde está. Eso también es entendible. De todas formas, también es recomendable que mínimamente pongan alguna marca para saber qué es pregunta, porque a veces uno sí se confunde, ¿no? A veces uno dice, pero me está preguntando o me está afirmando. Habría que ver a partir del contexto, no siempre es tan sencillo. Entonces, para darle las respuestas concretas aquí a nuestro internauta. Primera pregunta, ¿se debe a interferencia del inglés? Es probable porque como cada vez más personas estudian inglés y el inglés tiene tanta relevancia en nuestro mundo contemporáneo, pues como en inglés solo cerramos, nos acostumbramos a que también solo cerramos en español. ¿Será de ignorancia de cómo ubicar el signo en los celulares? Pues también puede suceder, de pronto algunas personas no lo logran encontrar. ¿Será economía lingüística o simple pereza? Bueno, pues la economía lingüística y la pereza son más o menos lo mismo, ¿no? Sí. La economía general, pues son más o menos lo mismo. Pues si me da pereza o si puedo gastar menos recursos, pues lo hago. Y si además de eso es funcional, no hay ningún inconveniente, insisto, en la comunicación informal. Y de nuevo, vuelvo a insistir, en la comunicación formal, pues sí, se abre y se cierra el signo de interrogación. Aquí quien nos hizo la pregunta abrió y cerró los signos de interrogación. Ahí de pronto, si nos vamos a los detalles formales, hubiera sido interesante la marcación de las mayúsculas. Eso nos da para hablar sobre otro asunto en un próximo. Bien, ¿listo? Preguntas, profe. ¿Qué preguntas tienen sobre los signos de interrogación? ¿Estamos claros? Pues No, la nos verdad, queda totalmente pues, claro por ahora. Sí, nos queda claro que en definitiva tenemos que ser bien juiciosos con los signos de interrogación, nada de andar economizando, seamos tacaños con otras cosas, menos con Con el la lenguaje. ortografía y con el lenguaje. En los textos formales, por supuesto, ¿cierto? Los textos informales, pues lo importante es no tener esa vista juzgadora, ¿no? Estar juzgando a toda hora y criticando a toda hora porque abren, porque no cierran los signos de interrogación, ese tipo de cosas. Si el texto es informal, insisto, si el texto es formal, pues por supuesto es una de las primeras correcciones que se debe hacer. Profe, Bien. nos quedan otros temas pendientes, lamentablemente se nos acabó el programa, Uy, ya nos dicen, nos tiempo. vamos. Hay ratos en Pero los que ustedes me cortan muy rápido, ¿no? Hay días en los que me dan tiempo y días en los que... vamos a rápido. mejorar eso, pero bueno, dentro de 8 días Bueno, más con el anunciemos profe Paul. Anunciemos lo que vamos a contar la próxima. Tú ya has anunciado bastante, Gisela, lo del braille, no alcanzamos a hablar. Aquí teníamos una pregunta sobre
el braille, si es un lenguaje o no es un lenguaje. Vamos a hablar también la próxima entonces, aquí bueno, hay bastantes detalles sobre el braille. Vamos a hablar la próxima también sobre sobre la diferencia entre jerga y regionalismo, que esta es por acá, cuál es la diferencia entre jerga y regionalismo. Y finalmente vamos a hablar de hecho había preparado para hoy solo el dequeísmo, entonces de una vez podríamos mirar el gerundio, las terminaciones ando, endo, eso lo podríamos dejar para la próxima, entonces ya que hoy nos cortaron tan rápido. Y bueno, ojalá que la próxima tengamos tiempo para seguir resolviendo estas consultas lingüísticas. Claro que sí, profe. Lo que pasa es que esto del español y el lenguaje, un universo completo. Hay tela para cortar. Sí, hay tela para cortar, profe. Pero bueno, nos vamos ahora sí. Muchísimas porque gracias. se nos acaba el tiempo. Bueno, les vaya muy bien. Estamos hablando de la próxima quiz. Listo, profe, hágale pues, a ay. estudiar. Sobre De esta manera nos despedimos. Ay, no, Hemos gracias. llegado al final de nuestro programa.